porque la humildad también va juntamente con esa paciencia. No hablando de una humildad de vivir en extrema pobreza, porque hay gente que ha confundido la humildad con la pobreza. Hay gente que ha dicho, ay, cuán humilde ese joven que tiene los pantalones rotos, que tiene los zapatos rotos. No, eso no significa que sea humilde. Ministerio Internacional Soplando Vida presenta su programa semanal Palabra de Vida con el profeta Julio Febles. Escucha esta palabra hoy y fortalece tu fe y esperanza. Comenzamos. Es Julio Febles quien te habla y estamos contentos y agradecidos de Dios de poder llegar hasta tu casa o hasta tu móvil y usted pueda compartir esta palabra de vida hoy. Recuerden que estamos con el tema de la paciencia. Mientras estoy estudiando esto para darle a ustedes, estamos siendo bendecidos a través de la palabra de Dios, ya que cada vez que estudiamos y vemos versículos de la Biblia, capítulos y versos de la Biblia, nosotros vemos cómo Dios nos va ampliando el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Mire cómo la palabra del Señor nos enseña a ser paciente. Lo prometido es deuda. Les dije que voy a traerle unos cuantos versículos más acerca de la palabra de Dios. Son tantos versículos, pero vamos a presenciar por lo menos algunos 2 o 3 versículos para nosotros continuar con esto de la paciencia. Pero tenemos más de 16 características de una persona que puede ser paciente. Yo me sorprendo porque vamos a hablar una partecita acerca de lo que es la tolerancia. También le estuve hablando en el video pasado, no sé si lo vio, vaya a ese video para que usted pueda ver y poder conectarse con esta palabra de la paciencia. Cuando yo me casé, nosotros fuimos al juez civil. Me acuerdo que fue una jueza que nos casó y cuando ella comenzó a darle una charla, porque acostumbra aquí en la República Dominicana a darle charla a las personas antes de llevarlo a ese compromiso, a ese matrimonio, a eso algo tan santo, a eso algo tan bonito y tan precioso que Dios estableció en la tierra de hombres y mujeres para hacer un hogar. Bueno, de hecho, ella comenzó a hablar de la palabra tolerante. Sean tolerantes. Cuando yo escuché esa palabra, para mí fue como una pequeña sorpresa que ella nos dijera a nosotros acerca de la tolerancia. Pero no obstante eso, sino que nos explicó y nos dijo, ustedes vienen de familia distinta y ustedes tienen que saber que van a haber cosas que no van a combinar entre ustedes. Pero para eso está la tolerancia. Ahí pude entonces comprender de qué ella se estaba refiriendo, de ser pasivo, de ser un hombre amable con mi esposa. Ya cuando estemos casados, de que ella no casara, pues entonces nosotros íbamos a entrar a aquella etapa o a aquel nivel de poder uno entrar en esa esfera de matrimonio. Y allí entonces pude entender esa palabra de la tolerancia. Ahora bien, vamos a leer un verso de la palabra de Dios para así continuar presenciando y gustando y disfrutando de esta palabra, la paciencia. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, su verso 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir que los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Esto es la palabra del Señor. El Señor es rico en paciencia y Él nos dará a nosotros esa gran paciencia que necesitamos para poder lidiar con los hijos. Ay, tremendo eso, ¿verdad? Bregar con los niños y más si son pequeños. Ya tenemos niñas pequeñas y nosotros comenzamos a lidiar con ellas y comenzamos a tener esa paciencia. Yo sé que usted no es fácil, usted que está madre en casa sola con los niños o con las niñas, se siente a veces muy abrumada, muy desesperada quizá, está impaciente, porque los niños a veces se tornan un poquito impacientes. Vamos con el segundo texto de la Biblia. Se encuentra Colosenses capítulo 3, su verso 12. Oiga lo que dice. Así que, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de manso ánimo
y de paciencia. La Biblia está llena de versículos que nos enseñan a estar llenos de paciencia. Pero véase la palabra que nunca deja esa humildad, porque la humildad también va juntamente con esa paciencia. No hablando de una humildad de vivir en extrema pobreza, porque hay gente que ha confundido la humildad con la pobreza. Hay gente que ha dicho, ay, cuán humilde ese joven que tiene los pantalones rotos, que tiene los zapatos rotos. No, eso no significa que sea humilde, porque yo he podido ver gente viviendo en la miseria, viviendo muy mal, y usted lo ve con una altivez que tú dices, pero ¿qué? ¿De qué se la da fulana? ¿Qué tiene fulano? ¿Qué pasa con fulano? Porque no son humildes, porque la humildad no va en lo que poseen, sino que en lo que está dentro. Entonces, cuando nosotros vemos personas, gente de dinero, gente con dinero, gente millonaria, y le he visto esa humildad, esa sencillez de corazón, como por igual en el ámbito ministerial, cuando vemos un pastor, cuando vemos a alguien tan usado por Dios, tan usado por el Espíritu Santo, y puedo traer a memoria al pastor T.B. Joshua, cómo la humildad de ese hombre, llegar a las personas, llegar a la gente, llevar alimento, ayudar a las viudas, a los enfermos, sanarlo en el nombre de Jesús, y ver esa humildad, tú te das cuenta que la humildad no tiene que ver nada con la pobreza. Sin embargo, hemos visto, he dicho, gente pobre que tiene una altivez tanto hacia Dios como a los demás. Por esa razón, necesitamos tener estos dos complementos, la paciencia y también la humildad, como nos habla la Biblia. Quiero que para el próximo video usted esté atento, porque vamos a estar hablando aún más amplio de esto de la humildad. Y recuerda activar esa famosa campana para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, esto es Palabra de Vida Hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Julio Febles Oficial.